Nos dirigimos al este de Francia para contarles un hecho que conmocionó a todo un departamento. Catalina, una madre de 5 hijos, vive en Thonon-les-Bains, una comuna tranquila de Alta Saboya. El 7 de diciembre de 2001, presenta una denuncia en la gendarmería para denunciar los actos de su exmarido. Acaba de enterarse de que su hija Roxane, de 12 años, ha sido violada en varias ocasiones por su propio padre. ¿Por qué Catalina no se dio cuenta de nada durante tanto tiempo? ¿Su exmarido habría hecho otras víctimas? Y sobre todo, ¿quién se esconde detrás de este padre de familia insospechado? Bienvenidos a Historia de Crímenes en Francia. Thonon-les-Bains, una estación termal de 35.000 habitantes, es un territorio natural de una riqueza extrema. Aquí vive Catalina, una madre de 5 hijos. El 7 de diciembre de 2001, se dirige a la gendarmería para presentar una denuncia contra su exmarido, Guillermo. Acaba de enterarse de que su hija Roxane, de 12 años, ha sido violada en varias ocasiones por su propio padre. Para entender este caso, retrocedamos en el tiempo. Catalina y Guillermo se conocieron en 1988. Poco después, Catalina quedó embarazada de Roxane y la pareja se casó ese mismo año. Sin embargo, la relación pronto se convirtió en una pesadilla. Guillermo se volvió violento y Catalina terminó en el hospital en varias ocasiones. Aislada de su familia y amigos, decidió separarse de Guillermo después de un año de vida en común. A pesar de la separación, Roxane seguía viendo a su padre un fin de semana de cada 2 y la mitad de las vacaciones. Todo parecía normal hasta que, en septiembre de 2000, Roxane se confió a una amiga. Le reveló que su padre abusaba de ella desde hacía años. La amiga alertó a su madre, quien inmediatamente informó a Catalina. Ante la angustia de Roxane, su amiga reveló todo a su madre, quien luego alertó a Catalina. En ese momento, Catalina estaba separada de Guillermo desde hacía 11 años y no sospechaba nada. Desconcertada por la situación, Catalina buscó ayuda en asociaciones especializadas. A través de estas, conoció a padres de niños víctimas de incesto. El abogado de Catalina le aconsejó que se fuera de la ciudad con Roxane y presentara la denuncia en otro lugar. Aterrorizada por lo que había descubierto, Catalina decidió no iniciar procedimientos judiciales y se fue con su hija para tomarse un tiempo y pensar. Catalina dejó a su nueva pareja y a sus otros hijos. Pero si Catalina eligió el exilio, fue principalmente para proteger a su hija. Después de varias semanas de vagabundeo, Catalina y su hija de 12 años conocieron a un propietario de un centro ecuestre en Bar. Para evitar levantar sospechas de Guillermo, Catalina inventó una serie de exámenes médicos que su hija debía realizarse en Lyon. Tras esta visita, el nuevo compañero de Catalina decidió reunirse con ellas en el sur con sus otros 4 hijos. Pero el propietario del centro ecuestre no tenía espacio para alojar a todos. El hombre les ofreció otra alternativa. Vivieron en la naturaleza, sin agua ni electricidad, durante varios meses. Para entender todos los entresijos de este caso, los gendarmes de Les-Signan-Corbiere interrogaron a Catalina sobre su relación anterior con Guillermo. Pero Guillermo cambió repentinamente de actitud. Catalina y Guillermo se separaron después de un año y Catalina rehizo su vida. Sin embargo, Roxane no cortó el contacto con su padre. Y así fue hasta los primeros tocamientos, que datan de 1993. Decididos a obtener justicia, Catalina y Roxane reunieron la mayor cantidad de pruebas posible. Durante su declaración, Catalina presentó los escritos y dibujos que su hija había realizado durante su huida. Después de presentar la denuncia, Catalina no tuvo noticias de los gendarmes durante casi 4 meses. Ante esta situación, tomó una decisión difícil. Finalmente, los gendarmes de Les-Signan-Corbiere volvieron a contactarla y procedieron a la declaración filmada de su hija Roxane el 14 de marzo de 2002. Con sus propias palabras, la adolescente de 13 años relató todo lo que su padre le había hecho. La joven tardó mucho en comprender que su padre abusaba de ella. Aunque Roxane se dio cuenta de la gravedad de los hechos, no se atrevía a hablar de ello. En 1999, su padre le prometió que dejaría de hacerlo y le suplicó que no dijera nada. Entonces, ¿cómo se desarrollará la declaración de Guillermo? ¿Hará alguna confesión?
¿Y este hombre esconde otros secretos? Antes de convocarlo, los gendarmes de Les Signan-Corbiere se centraron en el perfil de su sospechoso. Un electromecánico de 1,92 metros y 90 kilos. A los 35 años, Guillermo no tenía antecedentes penales. Detenido el 25 de junio de 2002, es decir, 6 meses después de la denuncia de Catalina, los gendarmes le informaron de los motivos de su detención. Sin compasión por su hija de 13 años, el padre de familia llegó incluso a lamentarse de su propia suerte. Como prueba de su buena fe, el hombre entregó numerosos dibujos realizados por su hija entre 1993 y 2000. El 27 de junio de 2002, se abrió una investigación judicial por violación y agresión sexual agravada contra Guillermo. Sin embargo, quedó en libertad y solo se le prohibió acercarse a Araxane. Al cabo de unos meses, el fiscal de Narbona se desentendió del caso y lo remitió a Thonon-les-Bains, donde ocurrieron los hechos presuntos. Entonces, ¿se confirmarán los temores de Catalina? ¿Escapará Guillermo de la justicia? ¿Y cuáles serán los resultados de las evaluaciones psicológicas? En septiembre de 2002, Catalina y Araxane fueron citadas por el juez de instrucción de Thonon-les-Bains, pero sintieron que no se les escuchaba. Luego, la adolescente de 14 años fue sometida a diversas evaluaciones psicológicas. Por su parte, Guillermo también fue evaluado por un psicólogo. Durante 4 años, la investigación se estancó y el 25 de abril de 2006, el magistrado instructor dictaminó finalmente un sobreseimiento. Un verdadero cataclismo para Araxane y Catalina. Al sentirse abandonada por la justicia, Araxane cayó en una profunda depresión. Un año después, la joven seguía empeorando y llegó incluso a intentar suicidarse. En este contexto, su padre le envió un correo electrónico con la esperanza de volver a verla. Durante muchos años, Araxane y su madre intentaron avanzar en el procedimiento sin éxito. Hasta diciembre de 2013, cuando se presentó una nueva denuncia contra Guillermo. ¿Quién presentó esta denuncia y por qué motivo? ¿Será Guillermo algún día reconocido culpable por la justicia? El 26 de diciembre de 2013, los gendarmes de Thonon-les-Bains recogieron el testimonio de una niña de 11 años a la que llamaremos Camila. Fue su padre quien dio la alerta después de que ella se confiara a él. Camila describió escenas sórdidas y reveló que Guillermo, su padrastro, la había agredido sexualmente en varias ocasiones. Los investigadores también se enteraron de que, desde 2009, Guillermo vivía con la madre de la familia y sus 2 hijas mayores, de 13 y 16 años. Con esta información, las interrogaron de inmediato. Confirmaron que habían sido víctimas de la misma manera que Camila y de los mismos hechos. 2 semanas después, Guillermo fue detenido en su domicilio y puesto bajo custodia. Aunque el hombre de 47 años lo negó todo, su ordenador reveló una gran cantidad de fotos pedopornográficas y un video en el que se veía a las 3 niñas juntas en el baño. Había comenzado a explicar de manera un poco confusa que había grabado ese video porque pensaba que las niñas tenían un comportamiento extraño entre ellas y quería tener pruebas. Pero estaba claro que esos videos eran para que él los viera, como todo lo que tenía en su ordenador. Durante su interrogatorio, Guillermo admitió haber tenido relaciones sexuales con la hermana mayor de Camila. Indicó que, en cualquier caso, había sido consensuado y que, de hecho, era la joven quien lo había buscado y no al revés. Mientras el hombre estaba en prisión preventiva, los investigadores se presentaron en casa de Catalina, 9 años después del sobreseimiento. En 2015, los gendarmes fueron a casa de Catalina para informarle de que Guillermo estaba en prisión y que había hecho 3 nuevas víctimas. Araxane, por su parte, vio por fin un rayo de esperanza. La jueza de instrucción a cargo del caso reabrió el expediente de Araxane y recibió en su despacho a la joven de 27 años. También se realizaron nuevas evaluaciones psiquiátricas a Guillermo los días 27 de julio y 14 de agosto de 2015. Estas evaluaciones destacaron el lado perverso de Guillermo, con sus inclinaciones y adicciones habituales, todo relacionado con el sexo, etc. Pero también señalaron un peligro y un riesgo de reincidencia. En 2016, se organizó un careo entre Araxane y su padre. Habían pasado más de 17 años desde la última vez que la joven había visto a su verdugo. Araxane encontró finalmente el valor para enfrentarse a su padre, quien, por primera vez, no ocultó completamente los hechos.
El 8 de diciembre de 2016, la jueza de instrucción ordenó el envío de Guillermo a la audiencia por violación y agresión sexual de 4 menores, incluida su propia hija. Entonces, ¿qué actitud tendrá el acusado durante su juicio? ¿Confesará sus crímenes? ¿Y será Roxane finalmente reconocida como víctima? El 2 de abril de 2017, casi 16 años después de la denuncia de Catalina, se abrió el juicio de su exmarido en Chambéry. Roxane se reencontró con el hombre que había destruido una parte de su vida y conoció a las otras 3 víctimas. Al igual que las otras jóvenes, Roxane tenía sed de justicia. A los 29 años, relató en el estrado todas las atrocidades que había vivido en su infancia. Después de los testimonios de Camila y sus 2 hermanas, el debate se centró en las sorprendentes similitudes entre estos 2 casos. ¿Cómo explicar que estas jóvenes pudieran denunciar hechos estrictamente similares a los que Roxane había descrito años atrás? Tenía que haber una explicación para ello. Pero el acusado no quiso ir en esa dirección. Se encerró en el silencio. Cada vez que el fiscal general le daba la oportunidad de hablar, no decía nada. Decía, no fui yo, no fui yo. Ninguna palabra, ninguna mirada, nada para las víctimas. Ante el mutismo de Guillermo, la corte planteó otra interrogante en este expediente. Se volvió a menudo sobre lo que había ocurrido durante la primera instrucción. Los magistrados no explicaron cómo era posible que hubiera un sobreseimiento. Hubo un juicio real con todo lo que no se había hecho durante la primera instrucción. Y Catalina no fue cuestionada ni una sola vez por los magistrados ni por el fiscal general. Después de una semana de juicio, el padre de Roxane fue condenado a 18 años de reclusión criminal. Además, se le impusieron varias obligaciones, como un seguimiento sociojudicial con obligación de tratamiento, prohibición de contacto con las víctimas, por supuesto, e inscripción en el FIJES, el fichero específico para todos los delincuentes sexuales. Para Roxane, fue un verdadero alivio y finalmente sintió que la justicia había hecho su trabajo. Pero mientras se programaba una segunda audiencia un año después, las víctimas no tuvieron más remedio que esperar y revivir las acciones de Guillermo. Entre los 2 juicios, Roxane sufrió una recaída monumental. Revivía constantemente las escenas con su padre y se decía que debía pedir ayuda. El 2 de julio de 2018, la víctima y el acusado se reencontraron para un nuevo juicio en el tribunal de Annecy. Roxane tenía un poco más de esperanza en este segundo juicio, pensando que, si ya lo habían reconocido culpable una vez, era posible que lo reconocieran culpable de nuevo. Guillermo mantuvo la misma línea de defensa. Fue condenado nuevamente a 18 años de prisión. Roxane fue reconocida culpable de todos los cargos y por todas las víctimas, y se añadió una prohibición de salida del territorio. Pero Guillermo intentó un último recurso y presentó una solicitud de casación. El 27 de noviembre de 2019, el Tribunal de Casación rechazó el recurso de Guillermo. Después de 19 años de batalla judicial, Roxane fue finalmente reconocida como víctima. Hoy, después de años de sufrimiento, Roxane puede finalmente concentrarse en sí misma y disfrutar de su hija, de 6 años. Sin embargo, Roxane tiene dificultades para confiar en los demás, incluso en el padre de su hija. Junto a su madre, decidió utilizar su historia para ayudar a las víctimas de incesto y pedofilia a través de un sitio web. Catalina, por su parte, da voz a las madres y a los niños que no pueden hacerlo. Es una lucha diaria, una lucha diaria. Pero ella no podría vivir sin hacerlo, es incapaz de llevar una vida normal, con un trabajo y una rutina diaria. La verdadera lucha siempre está ahí, nunca se detiene. Si te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto para más historias reales en Historia de Crímenes en Francia.